Hola muchachos, ¿cómo están? Les saluda Francisco Mendoza. Estamos en Historia para Cachimbos y el día de hoy vamos a desarrollar un tema importantísimo dentro del desarrollo del curso de Historia del Perú, que termina siendo el desarrollo de la economía durante la época virreinal. Uno de los puntos esenciales que tenemos que comprender es que el virreinato peruano comienza en 1542, culmina en 1821 si consideramos la proclamación de independencia de San Martín como el punto final de nuestra independencia, o en 1824 si consideramos la batalla y la capitulación de Ayacucho como el momento que consolide el proceso de la libertad peruana. Si bien la independencia o si bien el virreinato termina desarrollándose durante un lapso de tiempo de casi 300 años, lo que se desarrolla en clase principalmente es el virreinato en dos grandes etapas. Primero observamos lo que sucedió en la época del siglo XVI y XVII, en los años 1500 y 1600, y luego se termina observando una nueva etapa, que es el siglo XVIII, que es la época de las reformas borbónicas, con una serie de cambios que se vienen produciendo en España. Lo que hoy vamos a terminar observando es principalmente cómo se desarrolla la economía entre los siglos XV y XVI. Posteriormente iremos viendo a detalle, con el tema de reformas borbónicas, los cambios específicos de esa época. Ahora, cuando hablamos de la economía colonial, hay que considerar que hay una serie de eventos que vamos a terminar o que se van a terminar desarrollando y que vamos a explicar en clase, separado en una serie de puntos. Uno de los puntos más importantes, sin duda, y es el primero con el que vamos a entrar al tema, es el tema de la minería colonial, ¿ya? Cuando hablamos de la minería, hay que tomar en consideración que esta va a ser la principal actividad económica promovida por parte de la corona española. Y eso tiene un porqué, para el siglo XVI en Europa, se venía desarrollando una forma de poder identificar el crecimiento económico, el desarrollo económico que venían teniendo los reinos. Ese concepto se le conoce con el nombre de bullonismo. Profesor, ¿y eso qué significa? Bullonismo es el hecho por el cual se termina midiendo el desarrollo económico de los pueblos en base a la cantidad de minerales o de metal precioso que vienen teniendo acumulado. En ese sentido, hay que tomar en consideración ya de que la gran cantidad de oro y plata, sobre todo del segundo mineral, va a terminar generando un gran crecimiento económico, no solamente para el Reino de España, sino que va a terminar generando que España termine desplazando económicamente al desarrollo asiático, que para ese momento era predominante. Ahora, cuando hablamos de la economía o cuando hablamos de la minería de manera particular, hay que tomar en cuenta algo que fue pregunta de examen de admisión en San Marcos, que la minería viene teniendo dos grandes ciclos, ¿ya? A uno se le conoce con el nombre del ciclo de oro y al segundo se le conoce con el nombre del ciclo de plata. ¿Eso a qué hacemos referencia? Recuerda que el oro es un metal mucho menos abundante. Y el oro los españoles lo van a terminar consiguiendo fundamentalmente mediante dos eventos. Uno termina siendo el rescate ya de Atahualpa. Y segundo, habría que tomar en cuenta de que esto se termina consiguiendo en base al saqueo de templos, ya de los templos andinos, que los españoles van a ir tomando como parte de su proceso de expansión. Esto solamente se va a terminar teniendo durante la primera década ya de la invasión española, pero luego se termina encontrando otro ciclo de desarrollo económico más importante, que es el ciclo de la plata. Y esto está ligado a la explotación de las minas de Potosí, que se va a terminar ubicando en la zona del Alto Perú, en el actual país de Bolivia. Las minas de Potosí van a ser consideradas como las joyas más ricas o la joya más rica de la corona española. Y se le denomina así porque va a terminar siendo uno de los principales o de las principales fuentes de ingreso que se van a terminar teniendo. Ahora, si bien Potosí es importante, Potosí no es la única mina, ya no es la única mina que va a terminar dándole desarrollo económico a la corona española, sino que hay dos minas que terminan siendo importantes y que podemos considerar como complementarias una de otras. Una termina siendo la que te acabo de comentar, las minas de Potosí, que terminan produciendo plata. Pero hay que tomar en cuenta que había una segunda mina que terminaba siendo complementaria a esta, y terminan siendo las minas de Huancavelica, que terminaban produciendo mercurio. Ahora, ¿por qué termina siendo importante ella? ¿Ya? ¿Por qué termina siendo importante ella? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando se descubren las minas de Potosí, hay que recordar este dato, estaba en el control del gobierno, para ese entonces, en el territorio peruano, Pedro de la Gasca, que recientemente había derrotado la rebelión de los grandes encomenderos, que eran encabezados por Gonzalo Pizarro. Se va a terminar descubriendo en la zona de Potosí un cerro que va a ser conocido con el nombre del Cerro Rico, ¿ya?
Cuando fue descubierto esto, se terminaba encontrando plata casi pura. O sea, se terminaba golpeando la superficie y terminaba saliendo un bloque de plata de este vuelo. Ahora, lo que hay que considerar, es que en el paso del tiempo, con la explotación de la superficie de Potosí, ya no terminaba saliendo plata pura. Ahora terminaba saliendo mineral pateado. Profe, ¿y eso qué significa? Significa de que ahora la plata terminaba saliendo combinada con cobre, con estaño, con zinc, con plomo, y ya no terminaba siendo de la misma calidad. Para ello, precisamente, se van a terminar utilizando nuevas técnicas que ya se venían desarrollando en Europa y que también ya se estaban desarrollando de manera incipiente en el territorio americano. ¿Y esta cuál era? Un sistema llamado como el sistema de la amalgama de mercurio. El mercurio es un metal raro porque es un metal líquido. Esta se caracteriza porque si se eleva a altas temperaturas, para ponerlo en términos simples, ya, para no chocar con tus conocimientos de química, si se elevan a altas temperaturas, ya el mercurio en grandes piscinas, por decirlo así, ya, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Cuando tú agarras la plata, ya, o el metal pateado que te he dicho mezclado que hemos sacado de Potosí, y lo terminas fundiendo, lo vas a estado líquido, al ponerlo en el mercurio, se va a terminar generando un proceso de catalización y se va a terminar separando los metales por peso atómico. De esa manera vamos a poder obtener una mayor cantidad de plata y de mejor calidad. Esto va a terminar siendo importante y por ello se menciona que la producción de plata de Potosí y la producción de mercurio de Huancavelica van a terminar siendo actividades totalmente complementarias. Una depende de otra. Cuando la producción de mercurio va cayendo, al no terminar teniendo este recurso para purificar la plata, la producción de plata también bajará en cantidad y calidad. Eso hay que verlo como un hecho importante, porque esto sucedió precisamente en el paso de los siglos. Otra de las cuestiones que también hay que considerar durante este periodo es, ¿y quién se encarga de la explotación de la minería? Las minas como tal, hay que recordar, le termina perteneciendo al Estado. Y el Estado se lo termina entregando en concesión para su explotación a un grupo de empresarios, gremios precisamente de mineros. Los gremios de mineros, hay que considerar, explotan las minas y tienen que terminar pagando a los trabajadores, tienen que terminar pagando una serie de impuestos y de ahí precisamente se va a terminar derivando sus ganancias, ¿ya? Profe, pero yo he escuchado que también existen otras minas como la Icacota, Hualgayoc, Cerro de Pasco. Es que esas van a ser principalmente explotadas en el siglo XVIII. Otra cuestión que es importante, hemos hablado de las minas de Potosí. Las minas de Potosí, ten cuidado, no es que van a terminar produciendo gigantescas cantidades de plata permanentemente. En el siglo XVI encontramos el apogeo de la producción de la plata de Potosí. Por el contrario, en el siglo XVII de manera progresiva su producción va cayendo. Y una mina que ver destacando es una mina en México llamada la mina de Zacatecas. Pero hay otros factores que también luego vamos a ver de por qué la producción de plata va perdiendo calidad o cantidad de producción. Otro aspecto de la minería importante es el impuesto que se le termina cobrando a ella. El impuesto que se le cobra se le conoce con el nombre de el quinto real. Recuerda que un quinto, expresado en porcentajes, termina siendo el 20%. Y el 20% de la producción minera va a terminar pasando directamente a manos de la corona. No de manera directa, o sea, no creas que van a terminar sacando el metal como un bloque así sólido y lo van a terminar cortando la quinta parte con centímetros. No es así, sino que estos bloques de plata que se habían obtenido van a terminar pasando a un lugar llamado con el nombre de casa de moneda. En la casa de moneda se le va a terminar dando la forma redondita, que se le termina conociendo, y se le va a terminar acuñando. ¿Qué cosa es una acuñación, profe? La acuñación es cuando tú lo terminas sellando y le vas a terminar poniendo el escudo del rey y el rostro del monarca, ¿ya? La cantidad de monedas que se terminen acuñando es la forma de contabilizar cuál va a ser la quinta parte que al rey se le termine entregando, ¿ya? Ahora, profe, ¿por qué tanto el detalle? Porque hay que recordar que muchas de las monedas redondas no se terminaban acuñando y era una forma de evadir los impuestos o de no pagarle los impuestos al monarca. Ahora, si queremos ser más precisos aún, el quinto real, acabamos de decir, es el 20% de la producción minera, pero habría que tomar en cuenta que no solamente de la minería, sino también de los botines que se han terminado encontrando, en el proceso de expansión y conquista. Ahora, el segundo punto que hay que tomar en cuenta, además de la minería, termina siendo el desarrollo del comercio. Cuando hablamos del comercio colonial, hay alguna serie de puntos que hay que tomar en cuenta. Ya te mencionaba una característica hace un rato, ¿ya?
El primer elemento para intentar entender el desarrollo del comercio es el concepto del bullonismo, concepto europeo del siglo XVI, donde el indicador del desarrollo económico de un reino terminaba siendo la cantidad de metales preciosos acumulados, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que la inmensa cantidad de oro y plata que entran del territorio americano hacia Europa, y en particular del Perú, va a terminar generando en España y en Europa un concepto llamado con el nombre de la revolución de los precios, que también ha sido pregunta de examen de admisión. Profesor, ¿cómo es eso de la revolución de los precios? ¿Ya? Lo que sucede es que en Europa el oro y la plata terminan siendo metales bastante escasos, ¿ya? Cuando entran en gran cantidad desde América, ¿qué terminó pasando? La cantidad de metal precioso se incrementó, el precio de los metales decayó y el precio de los productos que se basaban en esa moneda terminaron aumentando, ¿ya? Por eso es que hay una revolución de los precios. Pero insisto, a pesar de ello, recuerda, España, que es la que mayor cantidad de metales viene acumulando, se convierte en el reino más poderoso de la región sin ningún tipo de duda. Un dato que debe tomar en cuenta con respecto a ello es esto. Si decimos que el poder está basado en la acumulación de metales preciosos por el bullonismo, ¿cuál es el tipo de moneda que se terminaba utilizando? Y recuerda que la moneda que más se va a terminar utilizando se le conoce con el nombre de peso o real de 8, ¿ya? Real de 8, hecho de plata, y es la moneda de mayor circulación comercial que se va a terminar teniendo en Europa del siglo XVI, y esta terminaba teniendo origen en la plata de Potosí. Por el contrario, en el siglo XVII hay un nuevo concepto que se le conoce con el nombre del mercantilismo. Esto fue establecido por parte del ministro Colbert, ya del rey Luis XIV en Francia. Cuando hablamos del mercantilismo, hay que considerar que el mercantilismo es un concepto por el cual el Estado promueve la actividad comercial. ¿Cómo así? A través de la construcción de infraestructura, puertos, puentes, caminos, carreteras que faciliten ya el desarrollo del comercio. Pero lo que también hay que tomar muy en cuenta es que en el mercantilismo hay una fuerte intervención del Estado en la economía. ¿Y cómo se observa esa intervención? ¿Ya? Porque el Estado promueve el comercio, pero también cobra muchísimos impuestos. Y estos muchísimos impuestos que termina cobrando va a terminar generando la pérdida de las ganancias por parte de los empresarios. Ahora, no solamente está la intervención con el cobro de los impuestos que se hace, sino que también está otro elemento, y ese otro elemento termina siendo la intervención en los precios. Para poder entender ello, hay que recordar lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasaría, por ejemplo, si por una sequía la producción de trigo termina bajando? Bueno, si la producción de trigo baja, profe, es muy simple. El precio del trigo se eleva por la escasez, lógicamente. Pero eso es tomando en cuenta el concepto del mercado, donde la oferta y la demanda y la producción es la que va a determinar el precio del producto. Si esto sucediera, si el precio del producto se elevaría demasiado, dentro de esta corriente mercantilista, que es lo que se decía, que si las protestas sociales se hacen muy grandes, pues el rey podría intervenir, por lo general en favor de la población, para evitar las protestas, y terminaba reduciendo el precio del producto, poniendo un precio justo, y ese concepto se le conoce con el nombre del justiprecio, que era una de las características propias del mercantilismo que se termina estableciendo para ese periodo. Otra característica más que hablamos con respecto a el desarrollo del comercio es esta, concepto básico de pregunta de examen de admisión. El comercio durante la colonia es un comercio de carácter monopólico, monopólico. ¿Qué significa monopolio? Nuevamente utilizaremos tu curso de economía. En un monopolio recuerda que existe un solo vendedor para todos los compradores, para todo el mercado. En ese sentido, cuando hablamos del monopolio, muchachos, hay que recordar lo siguiente. Durante la época de la colonia, durante casi todo el periodo en el que Perú fue virreinato, España terminó ejerciendo un dominio comercial monopólico sobre América. Profe, ¿por qué dices casi? Porque hubo un pequeño periodo de ruptura. Cuando se establece la llegada de los Borbón en España, a inicio del siglo XVIII, se le permitió a Inglaterra terminar vendiendo esclavos mediante un sistema llamado como derecho de asiento, y por otro lado se le terminó permitiendo una cantidad reducida de venta de productos en América llamado como el navío de permiso. Si bien esto después se anuló, toma en consideración que durante un pequeño lapso de tiempo el monopolio se rompió. Pero regresemos al concepto. Durante casi todo el virreinato, España ejerce un dominio comercial de tipo monopólico. Es decir, solo le podíamos comprar legalmente productos a España.
No a Portugal, no a Inglaterra, no a Francia, solo a España. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. ¿Ya? Muy, muy en claro. Pero aquí hay una palabra que resalto, la palabra legalmente. ¿Ya? Legalmente. ¿Y por qué lo termino resaltando? Porque de manera ilegal se podían comprar productos, ya productos a otros comerciantes, ya a otros comerciantes. Y a eso se le conoce con el nombre del contrabando, que es un punto que en un momento vamos a pasar a revisar. Un segundo concepto dentro del monopolio que es importante es el concepto del exclusivismo. ¿Qué es el exclusivismo, profe? El exclusivismo es el hecho por el cual, pregunta el examen de admisión de San Marcos, también no hay que olvidar, es el hecho por el cual solo tres puertos entre España y América venían teniendo comercio. A esos puertos se les conoce con el nombre de puertos mayores. ¿Y cuáles son esos puertos? En España estaba el puerto de Sevilla, mientras que en América estaba el puerto de Veracruz, en el Virreinato de México de Nueva España, mientras que en el Virreinato del Perú se encontraba el puerto del Callao. Solamente esos tres puertos, ya solo esos tres puertos venían teniendo comercio, ya comercio entre sí, ya comercio entre sí. Ahora, acá se está viendo precisamente en la diapositiva, se está viendo en la imagen en pantalla, este sistema de ruta comercial que terminaba existiendo, que unía a Sevilla con el territorio del puerto del Callao. ¿Ya? Recuerden ustedes, ¿ya? Como te darás cuenta, todos los productos salían de España, cruzaban todo el Atlántico, llegaban a Panamá, los productos eran subidos a carretas, ya a caballo y a mulas, eran cruzados hasta el Océano Pacífico y luego llegaban al puerto del Callao. Y desde ahí su distribución. Lo que ahora vamos a pasar a observar ya es otra característica. Hay que tomar en cuenta de cómo el comercio bicontinental, el comercio entre España y el Perú terminaba siendo bastante amplio, pues había un problema, ¿ya? Un problema grave, ¿ya? Un problema grave. ¿Cuál era este? Los comerciantes siempre van a terminar buscando obtener la mayor cantidad de ganancias posibles. Y una forma de poder tener más ganancias es precisamente evitando el pago de los impuestos. Cuando alguien termina vendiendo productos y no paga impuestos, a eso se le conoce con el nombre de contrabando. Precisamente como el contrabando terminaba siendo bastante común, ¿ya? La corona española va a terminar buscando formas de terminar frenando el desarrollo de dicho contrabando. De esta manera, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? A ver, al principio, el rey Fernando de Aragón terminó planteando esto, que los comerciantes de España que quieran llevar productos hacia el territorio americano podían ir a su puerto más cercano, registrar ¿ya? Los productos que van a vender, la tripulación que va a terminar zarpando y los impuestos que se van a pagar. Eso es lo normal. Y por lo tanto podían llegar al territorio americano. Problema, ¿ya? El problema grave era que los comerciantes preferían ir a los puertos más pequeñitos. ¿Por qué? Porque al ser más pequeños había menos control y por lo tanto podían registrar 100 botellas de vino y podían traer 1000, ¿ya? Profesor, pero y no había funcionarios que vean eso, pero por supuesto que lo sabía. Pero hay que tomar en cuenta de que al ser un puerto pequeño había menos control, menos funcionarios y por lo tanto había menos manos que romper, ¿ya? Había una mayor facilidad para la corrupción. Entonces, cuando la corona española se fue dando cuenta de que esto era una cuestión muy común, dijeron, no, a partir de ahora, todos los productos que salgan de España hacia América tienen que obligatoriamente pasar por un puerto. El puerto mayor, que es el puerto de Sevilla, Por eso hablábamos del exclusivismo. Pero en Sevilla existía una institución ¿ya? Que se le conoce con el nombre de la Casa de Contratación de Sevilla, que terminó siendo fundada en el siglo XVI. Esta institución ya era la institución que manejaba el comercio entre España y sus colonias en el territorio americano. La Casa de Contratación de Sevilla ya terminaba estableciendo algunos puntos importantes. Número uno, se lo dije hace un instante. Tú llegabas al puerto de Sevilla desde cualquier parte de España y ahí se registraba la tripulación que iba a viajar. No solamente la que iba de España a América, sino también la que venía de América hacia España. Se registraba la tripulación, ya se registraba las mercancías, se pagaban los impuestos correspondientes, pero además de eso había un aspecto que era importante. Profe, una preguntita, ya que has hablado de impuestos. Hace un rato hablamos de minería y el impuesto era el quinto real. Y con respecto al impuesto del comercio entre España y sus colonias, ¿cómo se llamaba?
como es el impuesto al comercio internacional, a ese impuesto se le conoce como almojarifazgo. Lo que en la actualidad se le conocería como el sistema de aduanas. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplo. Están cerca las clasificatorias para el Mundial. Ya vamos que sí podemos, ahora sí de nuevo. Entonces, si yo quisiera comprarme un televisor de 400 pulgadas, ¿ya? Que viene teniendo un marco de oro con incrustaciones de diamantes para terminar viendo mi partido sin que nadie me moleste en mi casa, ¿ya? Esto no lo voy a terminar consiguiendo en Saga, no lo voy a conseguir en Ripley, ¿ya? Lo voy a terminar trayendo, por ejemplo, de Arabia, de los países árabes. Y si lo traigo de allá, ¿ya? Si lo traigo de allá, ¿qué va a pasar? Yo lo puedo terminar pagando por internet, pero apenas llegue al puerto o al aeropuerto, lo van a retener. Y voy a tener que pagar un impuesto, que es el impuesto de aduanas, para que yo pueda terminar liberando el producto y poder utilizarlo. Ese mismo sistema, repito, era el que se venía teniendo para el comercio entre España y las colonias y se le conocía como almojarifazgo. Ahora bien, otro punto que hay que tomar en cuenta, es que la Casa de Contratación de Sevilla también terminaba sirviendo como el máximo tribunal de justicia comercial, comercial. Pero para poder entender este dato, tenemos que pasar al siguiente punto. Profe, ya me explicaste. Primero, salía de cualquier puerto hacia América. Como había mucho contrabando, se estableció que ahora se terminaba saliendo de Sevilla. Pero había otro problema. Los comerciantes llegaban a Sevilla, registraban sus productos, pagaban sus impuestos y cuando avanzaban un poco, brum, terminaban llegando un montón de barcos y le llenaban la bodega de productos de contrabando. Entonces, de España terminaban saliendo 100 botellas de vino y a América terminaban llegando 1000. La corona española, cuando se va dando cuenta de eso, dice, ¿cómo hago para controlarlo? Y dijeron, bueno, lo que tengo que hacer es tener un punto de control al inicio en España y un punto de control a la llegada en el territorio americano. Por eso es que se va a crear un segundo punto de control para el desarrollo comercial y evitar el contrabando, que se va a hacer en América. En nuestro caso, para el virreinato peruano, este va a ser el Tribunal del Consulado ubicado en la ciudad de Lima. El Tribunal del Consulado, ¿qué es lo que hacía? Primera función. La primera función era ser el segundo punto de control del contrabando para evitar de que esto se produzca, ¿ya? Y habría que tomar en cuenta su trabajo. ¿Cómo sucedía esto? Tú terminabas llegando, productos de España llegaban hacia el puerto del Callao. El Tribunal del Consulado te decía, a ver, tu registro, ¿qué producto estás trayendo? ¿Qué impuestos has pagado? Mostrabas tu documento y acá decía 100 botellas de vino, ¿ya? Un supervisor comenzaba a revisar y decía, aguanta, acá dice 100 en el papel y acá hay 1000. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? No sé, nos olvidamos, pero nos confundimos. No nos confundimos, este es contrabando. ¿Qué se tenía que hacer? Lo que se tenía que hacer era confiscar estas mercancías, ¿ya? Y que no terminen pasando. Pero estamos en el Perú, ¿ya? Entonces, ¿qué solía suceder? Podíamos encontrar 3 tipos de funcionarios, ¿ya? Para este sistema. Funcionario número 1, el funcionario honesto, ¿ya? El funcionario honesto decía, bueno, si has traído producto de contrabando, todo termina quedando decomisado. No, pero señor, ¿qué podemos arreglar? No se puede arreglar nada, decomisado por completo. Y ya no podías hacer nada, ¿ya? Tú no vas a reclamar precisamente por el contrabando. Segundo tipo de funcionario, un poquito más peruano ese, ¿ya? ¿Qué cosa decía? Acá dice 100, acá veo 1000, ¿ya? Si tú quieres que yo no vea nada, como es, ¿ya? Como es. Y venía pues la coima y terminaban pasando los productos de contrabando, ¿ya? Entonces, se terminaba pagando parte precisamente de las ganancias que iba a tener el comerciante por contrabando a los funcionarios. Y la otra era más espectacular todavía, funcionario peruano de la Casa de Contratación de Sevilla, que decía, acá dice 100, acá hay 1000 botellas, todo lo confisco, ¿ya? Todo lo confisco. Y una vez que lo confiscaba todo lo vendía, ¿ya? Y ahí terminaba amasando una gran cantidad de fortunas. Por eso hay que tomar en cuenta un segundo dato. ¿Quién manejaba esta institución, que es la Casa o el Tribunal del Consulado de Lima para el territorio peruano? Lo manejaban comerciantes criollos. Los criollos son los descendientes españoles que han nacido en América y han terminado teniendo el control de este negocio. ¿Y qué es lo que terminaron haciendo ellos? Producto de la venta de estos productos de contrabando, amasaron una gran cantidad de fortunas, se hicieron muy ricos. Y por eso es que luego van a terminar comprando títulos de nobleza, cargos de gobierno. Cuando la corona española estaba angustiada, ellos terminaban pagando grandes sumas y estas grandes sumas se terminaban saliendo, muchas de ellas, de la actividad del contrabando. Otro dato que hay que tomar en cuenta. El otro dato también con respecto al Tribunal del Consulado es esto. Recuerda, salen productos de Sevilla, llegan productos al Callao. El Tribunal del Consulado evita el contrabando, por lo menos en teoría,
Y lo otro que tienes que hacer es que el Tribunal Consulado se encarga de la distribución de los productos en todo el Virreinato del Perú. O sea, los productos llegan hasta el Callao y de ahí se distribuyen a lo que hoy vendría a ser Ecuador, Colombia, Panamá, Bolivia, Argentina, Chile. ¿Ya? Eso, si bien fortalecía el comercio del Perú, del Callao, ahí habría que tomar de Lima, habría que tomar en cuenta de que hacía un comercio en realidad bastante lento y bastante absurdo, que en lugar de evitar el contrabando, lo facilitaba más y lo vamos a ver en un instante. El siguiente punto que habría que tomar en cuenta era el tema del comercio interno. Este es un punto que por lo general no se termina utilizando mucho en el sistema preuniversitario, pero que termina siendo importante. Siempre hablamos ya del comercio entre España y América, entre el Sevilla y el Callao, entre el Tribunal del Consulado de Lima y la Casa de Contratación de Sevilla, pero una cosa que se ve muy poco es que el comercio interno terminaba siendo bastante, pero bastante importantísimo, ya importantísimo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Primero, eh, cuando se produce la invasión española, los españoles no solamente van a terminar explotando indígenas o explotando la minería, había muchos otros negocios para explotar. Por ejemplo, ¿cuál? La ropa. O sea, una de las cosas que van a pensar los españoles es toda la población americana se tiene que vestir. Y por lo tanto había un gran mercado para la producción y venta de ropa en el territorio. Lo primero que se pensó es que España podía proveer de ropa para toda América, pero se dieron cuenta que su capacidad productiva no terminaba siendo tan elevada como ellos hubiesen deseado. Por eso es que se permitió en el territorio americano la presencia de un negocio en particular llamado como los obrajes, que eran centros de producción textil menores en diferentes partes de América. Entonces, vamos a ver un punto importante. Uno de los puntos de obrajes más importantes que existían en el territorio de América del Sur en el virreinato peruano eran los obrajes de Quito, ¿ya? En el Ecuador. Ahora, Quito produce ropa, pero recuerda que cuando alguien produce algo, lo que necesita es un mercado, un lugar donde poder vender. ¿Y dónde se encontraba el mercado más importante? El mercado más importante se terminaba encontrando en Potosí. ¿Por qué? Porque Potosí terminaba siendo no solamente el gran centro minero, sino que acá había una inmensa cantidad de población. Potosí va a terminar siendo una de las ciudades más pobladas del mundo, con la misma cantidad de población que terminaba teniendo Londres por todos los negocios que se terminaban moviendo alrededor de Potosí. Entonces, los productores de ropa de Quito quieren que la ropa termine llegando al mercado más importante que es Potosí, pero la distancia termina siendo muy grande, así que habían intermediarios en el camino. Los productos de Quito pasaban a Trujillo, de Trujillo pasaban a Lima, de Lima pasaban a Cusco y de Cusco pasaba a Potosí. Esa ruta, precisamente de Cusco a Potosí, va a terminar siendo fundamental para el desarrollo del comercio interno. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué arroz consumen en su casa? ¿Ya? ¿Qué arroz consumen en su casa? En mi casa consumimos arroz Faraón. ¿Ya? Vamos a hacer un poco de publicidad Faraón. Si tú quieres que salga acá tu publicidad, aquí estamos para escucharte. ¿Ya? Entonces, en mi casa consume arroz Faraón 4 soles 20 el kilo en el mercado. ¿Ya? En tu casa tal vez consumen arroz costeño, arroz chisaco, ¿ya? O no consumes arroz para mantener la línea. ¿Ya? Pero hay que tomar en cuenta algo. Yo pago 4 soles 20 por kilo de arroz. Eso no significa de que esos 4 soles 20 terminan llegando al productor de arroz ya en la zona del norte. Eso no pasa. Eso no pasa. Lo que vamos a terminar encontrando es que a ese productor le terminan pagando 50 céntimos seguramente por el kilo. Y creo que estoy exagerando muchísimo. ¿Ya? Profesor, pero si a él le pagan 50 céntimos, ¿cómo es que yo pago 4 soles 20? Es que hay un montón de intermediarios. Los acopiadores de la producción, los que terminan limpiando los granos, los que los terminan lavando, los que los terminan empaquetando, los que lo terminan vendiendo, el mayorista, el intermediario, el minorista, el que termina vendiendo en tu casa, y así progresivamente hace de que el precio por pasar de mano en mano vaya subiendo de manera permanente. Ahora bien, ¿qué sucede a continuación? ¿Ya? Por pasar de un lugar a otro, el precio de los productos termina subiendo de manera permanente. Ahora, yo te hablo de un ejemplo. Un ejemplo termina siendo la ropa. Pero no es la única producción que existe y que en Potosí se compra. Potosí, Bolivia, altura y frío. Mucha gente trabajando en la minería. ¿A qué otro producto terminaban requiriendo? Un producto importantísimo era la hoja de coca. ¿Y por qué la hoja de coca? Porque la coca termina generando, ¿ya?, una gran cantidad de calcio y energía. Entonces la gente, para poder terminar pasando duras jornadas de trabajo en las minas de Potosí, tenía que estar chachando y chachando y chachando. Otro producto que también se consumía era el aguardiente, el alcohol.
¿Y eso para qué? ¿Eso para qué? Para soportar el frío precisamente y además por las diferentes festividades que había. Entonces, lo que quiero que entiendas es que había mucho mercado en Potosí. Ropa, hoja de coca, alcohol y otras más. ¿Y quién terminaba siendo el principal proveedor? Cusco. Cusco, Puno, Potosí. Así terminaba haciéndose esa ruta. Y había muchos comerciantes que manejaban estas rutas. Si nos ponemos más adelante, uno es José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui no solamente era cacique, Tucazuca, Sulimán y Pampamate, ese pata era negociante, terminaba siendo dueño de mulas de transporte y terminaba con eso teniendo una inmensa cantidad de ganancias, ya una inmensa cantidad de ganancias. Ahora, otra cuestión que termina siendo importante durante este proceso, ya durante todo este proceso, es que el comercio, insisto, en el siglo XVIII va a terminar sufriendo una serie de variaciones que ya lo veremos viendo más adelante aún. Ahora, ¿cuáles son los problemas del comercio? Cosa que te vengo diciendo hace rato. El primero, ya te lo mencioné varias veces, el contrabando, ¿ya? El ingreso de mercancías ilegales. ¿Qué significa que sean ilegales? Acá dice muy claro que no están registradas y que por lo tanto no están pagando que no están pagando impuestos. Ahora, cuando hablamos del contrabando, ya hay que considerar un dato esencial. El contrabando no viene únicamente de los comerciantes extranjeros. Los primeros contrabandistas eran los propios españoles, porque ellos eran los que venían teniendo los permisos para poder ingresar a América. Pero como ya te dije, registran 100 y quieren meter 1000 productos. Ahí precisamente se termina observando contrabando, ¿ya? Ahora, si queremos hablar de reinos extranjeros que quieren meter mercancías en América, pues hay varios. Hay un mercado gigante, por lo tanto, acá hay ganancias. Y además se van a dar cuenta que el sistema comercial español tiene una serie de debilidades que ellos van a explotar. De los extranjeros, hay contrabandistas franceses, ingleses, holandeses, pero principalmente portugueses. Los portugueses tenían una ventaja. Recuerda que ellos venían teniendo la zona del Brasil, las costas del territorio americano en el Atlántico. Entonces, desde ahí podían rápidamente proveer de recursos, sobre todo en el sur de Sudamérica. No hay que olvidar ese punto que termina siendo especial, ¿ya? Que termina siendo especial. Ahora, otra cuestión que termina siendo importante, como le decía hace un rato. ¿Por qué había tanto contrabando? No solamente porque había mucha plata, sino que había otra cuestión que termina siendo importantísima, ya importantísima. Te dije, los productos que vienen hacia América, hacia el Perú, pasan de Sevilla hacia el Callao. Cruzan el Atlántico, cruzan Panamá en carretas, llegan precisamente por el Océano Pacífico del Callao y luego van a terminar distribuyendo en toda América del Sur, hacia Argentina. Entonces, toma en cuenta esto. El comercio fácilmente podía pasar de España a Argentina, pero se terminan dando toda una vuelta olímpica y por lo tanto los productos llegaban a Argentina demasiado tarde y demasiado caros por todo el transporte. Por eso mismo, ¿qué se buscó? Se buscó alternativas ya por parte de estos territorios como los argentinos para que los productos terminen llegando rápido y terminen llegando baratos. Y eso terminaba siendo el contrabando. Entonces, el contrabando no solamente era el hecho de una serie de comerciantes indiscriminados que no querían pagar impuestos, sino que la misma lentitud ya del sistema comercial facilitaba y promovía este sistema de contrabando que se terminaba siendo muy duro en el territorio americano. Otra cuestión. A ver, muchachos, tú enciendes tu televisor todos los días, ya, en las noticias de la mañana, antes precisamente de ir a estudiar, o en las noticias de la noche, tal vez cuando estás cenando con tu familia, y lo que encuentras en las noticias todos los días no termina siendo, nuevos descubrimientos ya científicos en el Perú, o cómo prosperamos en el crecimiento económico, ¿no? Lo que encuentras todos los días es robos, ¿ya? Peruanos, extranjeros, todo el mundo roba, ¿ya? Delincuencias, asaltos y demás. Pero hay que tomar en cuenta de que el robo no solamente es una cuestión de delincuencia. Si lo metemos más allá, hay mucho robo donde hay plata. Donde hay plata. Entonces, hay que considerar de que acá, en el comercio que había entre España y América, también había una gran cantidad de robo. No solamente por la evasión de impuestos, sino también robo, atracos. ¿Qué productos venían desde España hacia América? Bueno, España nos terminaba trayendo vinos, nos terminaba trayendo ropa, nos terminaba trayendo algunos objetos suntuosos o de lujo, nos terminaba trayendo herramientas. Acá, ¿qué salía desde América hacia España? Oro, pero fundamentalmente plata, metal, ya que en cualquier lugar va a terminar teniendo un alto valor. Entonces,
Cuando las embarcaciones de plata terminaban saliendo desde el territorio peruano hacia el territorio español, en el camino anda a ver la cantidad de robos que terminaban existiendo. Así que habría que buscar la forma de evitar que esto suceda. Precisamente ante los robos de los piratas y los corsarios, España va a terminar generando una reacción. Profe, pregunta, porque ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Qué es un pirata y qué es un corsario? En común, los dos son ladrones de alta mar, los dos son choros, ¿ya? Los dos te van a robar. La diferencia. Los piratas terminan siendo ya ladrones que lo que ellos roban se lo van a terminar repartiendo entre ellos. Una primera característica. Una segunda característica es que ellos vienen teniendo embarcaciones de pequeña y medianas dimensiones. Ellos llegan en mancha, como si fueran pirañitas, llegan en mancha, van a rodear las embarcaciones, van a terminar subiendo, van a terminar robando y se escapan. Ellos ya tienen puntos precisamente que conocen donde van a llegar y donde se van a terminar repartiendo las ganancias. Pero había un segundo sistema que era el sistema de los corsarios. Profesor, ¿qué son los corsarios? Los corsarios terminan siendo literalmente piratas, pero que están auspiciados y respaldados por parte de una corona, de un gobierno extranjero. Y principalmente eran auspiciados por parte del comercio o del gobierno inglés. Profesor, ¿y esto cómo sucedió? Fácil. El gobierno inglés se dio cuenta de que estos piratas robaban y todo era para ellos. Le dijeron, ¿para qué? ¿Y mi parte dónde está? Entonces van a mencionar lo siguiente. Si tú pirata quieres seguir robando, si quieres seguir cometiendo este acto ilícito y vivir dentro de mi territorio, a partir de ahora, todo lo que robes va a ser mitad para ti y mitad para mí. Profe, aguanta, pero eso termina siendo un acuerdo muy, digamos así, perjudicial para el pirata. Sí, pero toma en cuenta algo. La corona inglesa no está negociando. La corona inglesa prácticamente lo está amenazando. O meter en la mitad o te meto a la cárcel. Ahora, no solamente le cobraban la mitad, sino que te decían, claro, yo también te voy a dar algunos beneficios. A partir de ahora, toda esa mitad que tú ganes va a terminar siendo plata limpia y lo vas a terminar utilizando como quieras. Lo segundo a tomar en consideración es que cuando hablamos de esa piratería, la corona inglesa también daba otra cosa. Te terminaba dando protección militar. Con España también iba dando protecciones a sus barcos. Inglaterra terminaba dando barcos de mayor peso, con mayor fuerza de atraque, con cañones, para terminar enfrentándose a las embarcaciones españolas. Y lo otro es que si te perseguía el reino español con sus embarcaciones, tú te podías refugiar en las costas de Inglaterra y si entrabas a sus territorios, nada te iba a pasar, ¿ya? Porque Inglaterra te iba a terminar protegiendo legalmente. Por eso te cobraba la mitad. Profe, ¿y qué piratas destacan? ¿Luffy? No, pues ese es de One Piece, ya eso no. Acá el que va a terminar destacando, por ejemplo, de Francis Drake, que termina siendo un pirata importante relacionado precisamente con la corona inglesa en aquel momento. Ahora, ante los robos de alta mar de piratas y corsarios, como te he comentado, recuerda que España, al darse cuenta de los robos, va a terminar buscando un sistema de defensa y el sistema se le llamó como sistema de navegación en conserva. La navegación en conserva, también llamado como el sistema de flotas y galeones, se caracterizó por algo. Te voy a poner un ejemplo. Estoy seguro que alguna vez te ha terminado pasando. Tú adolescente has querido salir alguna vez con tus amigos, con tus amigas, ¿ya? Y le has dicho a tu mamá, mamá, ¿me das permiso? No, rotundamente, no, ¿ya? Entonces, después de tú insistir, mamá, ya te va a decir, ya, perfecto. Si la doblegas, te va a decir, ya, ¿quiénes van a ir? ¿Ya? ¿Quiénes van a ir? Y después de hacerte ese tipo de situaciones, te va a terminar diciendo, perfecto, te doy permiso, pero van en grupo y regresan en grupo. ¿Cuál es la lógica ya de nuestros padres al decirnos eso? Que bueno, si tú vas solo por la calle, ya por alguna calle peligrosa, pues tú vives en Coma, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, ya, en que si vives en alguno de esos lugares, en cualquier lugar te pueden terminar robando si estás solo. Si estás en grupo, es más difícil. No voy a decir que es imposible, porque cada vez los delincuentes son más avesados, pero es más difícil que te roban si estás en grupo. Era la misma lógica que usó España. Ya no se permitía que las embarcaciones comerciales salgan de manera individual. Ahora terminaban saliendo en grupo. Y este conjunto de embarcaciones comerciales se le conoce con el nombre de flota, ¿ya? Pero esta flota va a terminar siendo protegida por barcos militares. Y estos barcos militares con una gran capacidad de disparo, ya con cañones, se les conoce con el nombre de galeones, ¿ya? Entonces, al conjunto de embarcaciones comerciales, flota, y al conjunto de embarcaciones militares que las protegían, llamados galeones, se le conocía como navegación en conserva. Pregunta de examen de admisión, muchachos, ¿ya? Navegación en conserva, ¿ya? Es como un sistema de lata que protege precisamente los recursos o los productos comerciales que están adentro. Profe, ¿con eso se anulan los robos? No se anulan, pero se terminan disminuyendo.
¿ya? No te olvides de ese punto. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta. Saliendo precisamente de este tema de los robos, de los piratas y los corsarios, el otro punto esencial, varias veces pregunta de examen de admisión, termina siendo el tema de los tributos durante la época de la colonia. Tributos, muchísimos, ya muchísimos. Comencemos con uno, el diezmo. El diezmo era el impuesto que se le terminaba pagando a la Iglesia Católica, ¿ya? Profe, ¿y en cuánto consistía ese impuesto? Y ahí viene precisamente, del mismo nombre viene ya la cantidad, es el 10%. El diezmo no era un impuesto que se creó para el virreinato, era un impuesto de la Edad Media, ¿ya? En la Edad Media, el diezmo era el 10% de la producción agrícola y ganadera pagada precisamente a la iglesia. Pero en la época de la colonia, vamos a ver algunas precisiones. Primero, ¿quién pagaba el diezmo? Todos los católicos. Ah, profe, una pregunta. O sea que si yo no era católico, no pagaba. No, aguanta. Lo que pasa es que durante el virreinato tú tenías que ser católico, sí o sí. No podías ser otra religión. No es que yo quiero ser luterano, calvinista, satanista. No puedes. Todos tienen que ser católicos. Y todos los católicos pagaban. Profe, por agricultura y por ganadería, por lo que hagas. Eres comerciante, eres agricultor, eres pastor, lo que sea, todos van a tener que pagar el 10% a la iglesia, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta que este impuesto era cobrado y era administrado por parte de la corona española, pero los recursos ya se le terminaban ofreciendo luego a la iglesia, ¿ya? Otro aspecto a tomar en cuenta, otro impuesto, ya te lo mencioné hace un rato, el quinto real. ¿Qué era el quinto real? El 20% de la producción minera, ¿ya? Y de los productos que se hayan encontrado, ya como parte de los saqueos de templos o de algún lugar que se haya terminado encontrando, o de los tesoros de manera general. El 20% pasaba a manos de la corona, como yo te dije. El 20% de la masa monetaria acuñada era entregada a la corona española. Tercer impuesto importante es el impuesto del tributo indígena. Uy, ahí sí. El tributo indígena es el impuesto más extendido de la época de la colonia. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población en el virreinato terminaban siendo indígenas. Y era de acá de donde se sacaba la mayor cantidad de ingresos en favor de la corona española. ¿Quién pagaba eso? Eso lo pagaban los indígenas, pero no todos los indígenas, ¿ya? El tributo indígena lo terminan pagando los indios del común, es decir, aquellos que no sean nobles. Los nobles, el cacique, el curaca, no paga tributo indígena. Los indios del común, los indios no nobles, los indios del pueblo, los indios de cédula, ellos pagaban el tributo. Todos los varones indígenas entre 18 y 50 años pagaban el tributo indígena durante ese periodo. Profe, ¿se pagaba todos los meses? No, se pagaba 2 veces al año, en junio y en diciembre, cuando la gente se reunía por la fiesta de los solsticios, ya para el desarrollo de la agricultura y para el desarrollo de la ganadería. ¿Quién lo cobra? ¿Ya? ¿Quién lo cobra? Bueno, lo que pasa es que los pueblos indígenas, recuerda, van a tener un nombre especial. Ya lo vamos a ver en otro video de detalle. Se le conoce con el nombre de reducciones. Entonces, en los pueblos de indios o reducciones, el líder terminaba siendo el cacique. El cacique cobraba, pero las reducciones o varias reducciones formaban una provincia llamada corregimiento. El cacique cobra y luego le entregan este recurso a el gobernante del corregimiento, que era el corregidor. El cacique cobra, el corregidor recauda los impuestos para esta época. Otro impuesto importante, ese impuesto se llama la alcabala. La alcabala es lo que hoy nosotros llamaríamos como el IGV, el IGB. El IGB en la actualidad es el 18% del precio de los productos que se terminan pagando por las transacciones comerciales dentro del territorio peruano. Esto en el virreinato se llamaba alcabala. Profesor, ¿y era 18%? No, ahora es muchísimo. En ese tiempo era solamente 2% del precio de venta del producto. Y durante las reformas borbónicas aumentaron hasta el 6%. Eso ya es otro cantar. Ese es otro cantar. Otro además, te lo dije hace un rato, el almojarifazgo, que es el impuesto por el comercio internacional entre España y el territorio peruano o entre Perú y México, por ejemplo. Ya esa es parte del almojarifazgo. Y recuerda, ¿quién cobraba eso? Como era comercio internacional, lo cobraba la Casa de Contratación de Sevilla, que se encarga del comercio entre España y sus colonias. Otro impuesto terminaban siendo las averías. ¿Eso era avería? Bueno, espero que te suene. Avería debe sonarte averiado, algo que está malogrado, algo que está malogrado. Profe, ¿y eso cómo es? Ah, bueno, lo que pasa, no te olvides, flotas, galeones, se enfrentan piratas y corsarios. Evidentemente en el enfrentamiento podían haber daños. Entonces, para poder reparar los daños de las embarcaciones, ya que son los galeones,
se terminaba cobrando este impuesto llamado avería. Esto no lo paga el agricultor, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Esto lo termina pagando el comerciante. No todos los productos o no todos los impuestos los termina pagando toda la gente, ¿ya? Por si acaso. El tributo indígena lo pagan los indígenas, no lo paga el blanco, ¿ya? La alcabala la paga todos aquellos que tengan transacciones comerciales, pero había un pero, ya había un pero. Un pero muy importante es que la alcabala no la pagan los indígenas. Profesor, ¿pero acaso el indígena no compra productos, no vende productos? Claro que sí. Lo que pasa es que la corona española planteó algo así como una compensación. Como ustedes pagan tributo indígena, en compensación no van a terminar pagando alcabala. ¿Ya? Una peculiaridad de esto. Otro dato, ¿ya? La media anata. La media anata es un impuesto pagado por los funcionarios del gobierno, por la burocracia estatal. Profe, ¿y eso cómo es? ¿Y eso cómo es? Mira, supongamos que yo entro a ser corregidor, jefe de una provincia. Tengo un cargo público. Y lo que la corona te decía era lo siguiente. Como tú tienes ese cargo público, entonces tú vas a terminar pagando la mitad, por eso el nombre de media, la mitad de tu salario durante todo el primer año. Anata, ¿ya? O sea, si mi salario anual era de 10.000 soles, 5.000 soles mensuales me cobraba con impuesto la corona durante los 12 primeros meses. A partir del mes 13 ya terminabas ganando todo tu sueldo completito. Hay de ti que protestaras. Si tú protestaras, hoy, ¿por qué no me termina pagando? Te votaban, bajo una lógica. La lógica es que tú no vas a servirte del Estado, sino vas a servir a la población a través del Estado. Entonces el salario es lo último en lo que deberías pensar. Ya pues la gente cuando sabía eso se quedaba callada la boca durante los 12 primeros meses y al mes 13 ya terminaba llevándose una buena cantidad de ingresos. El otro impuesto es muy particular porque fue una pregunta de examen de admisión rara y se llama el cabezón. ¿Ya? Así que voy a enseñarte el cabezón. Cuando hablamos del cabezón, ¿ya? El cabezón, más que un impuesto era una multa. Y te explico cómo era eso. Yo soy dueño de 1.000 hectáreas de tierras. ¿Ya? 1.000 hectáreas de tierras. Pero de las 1.000 hectáreas, yo solamente cultivo 800. ¿Ya? Si yo cultivo 800, hay 200 que no estoy cultivando. Son 200 hectáreas donde podría tener más trabajadores, 200 hectáreas donde podría generar más ganancias, 200 hectáreas donde, por lo tanto, si tengo más ganancias, debería pagar más impuestos al gobierno. ¿Qué cosa decía la corona? Por esas 200 hectáreas que tú no vienes utilizando de tierra rural, de tierra agrícola, se te cobra esa multa conocida con el nombre de el cabezón, ¿ya? Que ha sido pregunta de examen de admisión, una de las preguntas raras. Vamos a otro tema. Dejamos el comercio, que te das cuenta que es súper amplio y han venido N cantidad de preguntas. El otro punto que tenemos que ver es el tema de la tierra, ¿ya? Es el tema de la tierra. A ver, acá debemos recordar algunos impuestos que son importantísimos o algunas características que son especiales. Recuerda que los primeros invasores españoles que llegan querían ser señores feudales, ser dueños de tierras y tener campesinos que les tributen. Pero la corona no les dieron tierra en propiedad. La corona les terminó dando encomiendas, ¿ya? Indígenas que pagaban impuestos, pero la tierra no era una propiedad, ¿ya? No era una propiedad. Ahora, cuando se establece el virreinato en 1542, ¿ya? Para que el virreinato funcione, no era suficiente tener solo al virrey. ¿Ya? El virrey va a ser la cabeza del gobierno, pero necesito ¿qué cosa? Necesito consejeros, necesito alcaldes, necesito corregidores, necesito gente que administre la economía, necesito funcionarios con experiencia que me ayuden a dirigir este gobierno virreinal que recientemente se está creando. Por esta situación, ¿ya? Por esta situación es que la corona dice, chuma, ¿cómo hago, ¿ya? ¿Cómo hago para poder traer funcionarios experimentados que evidentemente están en España para que quieran venir al territorio americano? Vamos a ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ustedes van a estudiar diferentes carreras. Una de las carreras que puede estudiar, por ejemplo, es medicina, ¿ya? Una carrera muy rentable, ¿ya? Pero que también termina demorando mucho tiempo estudiar. Después de haber hecho, ¿ya? Después de haber hecho tus 8 años de carrera más tus 2 años de especialización, 10 años después de estudio, vas a terminar ya teniendo un salario apetecible, ¿ya? Bastante bueno, bastante bueno. Pero seguramente haces tu especialización en oncología, ¿ya? En estudio de cáncer. Y luego haces una especialización mayor en oncología de riñón derecho, ¿ya? Así para que veas lo especializado que puede ser. Como son poquitos, ¿ya? Como son poquitos los especialistas en el estudio de cáncer de riñón derecho, ¿ya? Cada vez que alguien tenga este problema, a ti seguramente te van a terminar buscando para contratarte. Y como son pocos los especialistas, la cantidad de plata que te van a terminar pagando es muy buena. Entonces, te recomiendo que hagas una especialización así, no te olvides de ganar plata, me pasa todo. Me toca mi parte, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Tú eres el especialista, ¿ya? Tú eres el especialista y tú vas a terminar cobrando por esa operación $8.000, $10.000, $12.000.
tú puedes ganar al mes $30.000 siendo precisamente especialista y tal vez más, tal vez más. Imaginemos que ya estás ganando una muy buena plata, $30.000, te da un buen estatus social, seguramente vivirás en una muy buena zona, tendrás tu camionetón, tus hijos estudiarán seguramente en alguna universidad privada, te los llevas al extranjero. Ya viene un extranjero, ya un norteamericano, y te dice, oh, tú ser muy especialista, yo querer llevarte a mi clínica allá en Nueva York, ¿ya? ¿Tú cuánto cobras acá? $30.000. Perfecto, yo te llevo allá y te pago $32.000. Pregunta, ¿vas o no vas? Yo, por $2.000 extra, no me muevo. 30.000 es un montón de plata. Yo acá con eso puedo terminar viviendo muy bien, ya muy bien, ya. Ahora, si voy a ir por $2.000 más a un lugar que puede ser muy bonito por ser un lugar, un país avanzado, toma en cuenta que por $2.000 extras voy a terminar perdiendo, ¿qué cosa? Mis amigos, mi familia, el fulbito, el fulbazo, el cevichón, ya la comida que terminamos teniendo, el caos de Lima. No, pues por $2.000 no. Ahora sí, ahora bien, si me dicen te pago $100.000 mensuales, yo creo que esté en el aeropuerto ya, por la cantidad de plata que te van a ofrecer. Es lo mismo que pasó acá. Cuando se requería funcionar experiencia, la corona tenía que terminar prometiendo mucho beneficio. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? A los funcionarios de experiencia en España se va a decir, ven a América, ya ven a América. Si tú allá terminas siendo conde, tienes tu título inglés, ven a América, ven al Perú, yo te va a terminar convirtiendo en duque, te elevo el grado, ya, te elevo el grado. Si vienes acá, ya, si allá tu sueldo terminaba siendo 2.000 pesos, acá ven a América te pago 4.000, 5.000. Si ayer eras dueño de 300 hectáreas de tierras, ven aquí te doy 2.000 hectáreas. La corona comienza a hacer muy buenos ofrecimientos para que la gente quiera venir. Cuando la gente venía, lo que más le llamaba la atención era la cantidad de tierras que podía dar la corona. Cuando la corona te daba tierra en propiedad, eso tiene nombre. Y esa tierra en propiedad, el título de propiedad que te terminaba dando sobre el terreno, se le llamaba con el nombre de merced real. La merced real, vuelvo a insistir, termina siendo el documento por el cual se te otorga la propiedad sobre la tierra, ¿ya? Pero había otra cuestión. ¿Qué es lo que pasaba? Recuerda que acá habían muchos españoles que ya estaban en el territorio americano. Y a muchos de ellos no se le daba título de propiedad, no recibían una tierra en propiedad. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos, para obtener tierras, para hacerse el control de tierras, se iban a lugares más alejados, ¿ya? Y cuando se iban a estos lugares alejados, ¿qué hacían? Ellos se ponían como si fueran funcionarios de la corona española, terminaban tomando un terreno, organizaban a la población indígena, cultivaban, cobraban los impuestos, pagaban los impuestos al gobierno central, pero no tienen título de propiedad, ¿ya? Ellos toman el control del terreno, pero no son propietarios. Acá venía una cuestión especial. Debes conocer un concepto que es el censo. El censo es cuando el gobierno va a terminar yendo a un territorio a contabilizar la población que hay, a qué se dedican, qué recursos tienen, qué necesidades tiene la población, qué obras se pueden hacer. Se levanta información. En la época del virreinato, el censo tenía un nombre. Se llamaba visita general. Venían los visitadores a un territorio y decían, llegaban a este pueblo, digamos, alejado en San Mateo de Otao, ya arriba en Huarochirí, en la Sierra de Lima. Llegaban ahí y decían en un terreno, a ver, ¿quién es el que está administrando acá? ¿Quién es el que controla este territorio? Por ahí venía un español y decía, yo señor, a ver, dígame la información que hay. Daba toda la información, decía estos son los impuestos que se han cobrado, la cantidad indígena que tienen, los impuestos que se han pagado, todo lo tenía en orden. Así que el visitador general solamente hacía una pregunta, ¿dónde está tu merced real? ¿Dónde está el documento por el cual esa tierra es tuya? Y el español no tenía ese título, no le habían dado a él la propiedad. Entonces decía, o sea que no, en realidad, señor, la verdad es que yo no tengo, yo he administrado este terreno ante la ausencia precisamente de españoles y lo he hecho todo en bien de la corona. Al principio la corona decía, bueno, esto está mal y los votaban, pero después se dan cuenta de que sin la presencia de ese español, porque además los españoles tampoco eran muy numerosos al principio, sin la presencia de ese español que ya había hecho la chamba, que ya había organizado todo y que la gente lo conocía y le pagaba los impuestos, pues la administración del territorio se hacía más difícil. Por eso es que la corona decidió lo siguiente. En lugar de votarte, te terminaban dando o te terminaban cobrando una multa. Esa multa, por haber tomado un terreno sin tener título de propiedad, se le conocía como composición. La multa de la composición era el hecho por el cual tú pagabas la multa, y te reconocían la propiedad sobre el terreno que tú venías utilizando hasta ese momento, ¿ya? Así que para obtener tierras en propiedad tú tenías merced real y composición como sistemas. Ahora, la tierra que tenías, ¿en qué se podía utilizar? La tierra que tú tenías se podía utilizar para diferentes actividades económicas. Una podía ser para la agricultura.
Las tierras para la agricultura se llamaban haciendas. Estas haciendas podían ser algodoneras en el sur, cañaverales de azúcar en el norte, por ejemplo, ¿ya? En la costa, pero también podían ser tierras llamadas estancias. Las estancias eran las tierras para la ganadería. Ahora otro punto que también es especial. ¿Y quién trabaja las tierras? Bueno, la tierra va a terminar trabajando mano de obra, población. Y la mano de obra, ya la mano de obra para esta producción terminaban siendo principalmente dos. En la zona de la sierra, la mano de obra fundamentalmente son indígenas, bajo la condición de llana, de llanaconas. El llanacona es un campesino, de un campesino que no va a ganar un salario fundamentalmente, sino se le da una tierra en uso ya para obtener sus recursos. Pero por otro lado, en la costa, ya en la costa vamos a terminar encontrando que si bien la población indígena era numerosa, también se va a terminar trayendo mucha población de procedencia africana, ¿ya? Que van a venir en condición en condición de esclavos. La pregunta es ¿por qué? Lo que pasa, y no hay que olvidar, es que cuando los españoles llegan, traen enfermedades y muere un montón de población indígena, principalmente en la costa norte y centro del país. Y como hay una reducción visible de mano de obra, entonces se va a comenzar a reemplazar con población africana o afrodescendiente, con población negra. Pero fue una preguntita, ¿y por qué no hay mucha población negra en el territorio de la sierra, ¿ya? En el territorio andino? Es que habían dos factores. Uno es el clima, la altura, el soroche. No terminaban soportando el soroche. Y la otra cuestión es que la corona española buscaba que población negra y población indígena no terminen teniendo una relación muy buena. Al contrario, se buscaba que su relación termine siendo tensa, en conflicto permanente. ¿Y por qué lo querían así? Porque eran los sectores sociales más explotados y habría que buscar evitar que se lleven bien, que terminen teniendo agendas en común de protesta. Lo que se venía buscando es que por el contrario se rechacen, se repelen y de esa manera pueda terminar la corona teniendo un mayor control sobre esta región. Finalmente, otro de los puntos que vamos a terminar trabajando es el tema de los obrajes, que ya hace un rato te había terminado explicando. Los obrajes terminan siendo centro de producción textil, ¿ya? En ella se terminaba produciendo tela, se terminaba produciendo ropa en general, se terminaba produciendo hilos, y tomen en cuenta de que esto era para el consumo interno. Principalmente eran productos de mediana calidad para el consumo de la población local, ¿ya? Profe, y digamos la ropa más lujosa, esta principalmente terminaba siendo traída desde Europa, pero la ropa de uso común mayoritario se terminaba produciendo en estos centros conocidos con el nombre de obrajes. Profe, ¿y quién trabajaba ahí? Bueno, los obrajes venían teniendo dueños, hay empresarios ya obrajeros, que no solamente eran empresarios civiles, sino que también la iglesia, las órdenes religiosas venían teniendo obrajes ganando o teniendo muy buenas ganancias. Pero, como ya veremos en su momento también, había la mita. La mita, que era una forma de trabajo para el Estado, tenía una variante en particular que era la mita obrajera. Y en la mita obrajera, los indígenas eran obligados a ir a trabajar precisamente en ese tipo de producción textil, que evidentemente era mucho menos pesada que el trabajo de la minería o de la mita minera que antes hemos visto. Bueno, muchachos, este ha sido el primero de una serie de videos que vamos a terminar realizando con el fin de poder consolidar sus conocimientos en la escuela, sus conocimientos a nivel preuniversitario, ya para que puedas terminar consiguiendo el objetivo de terminar siendo cachimbo y terminar ingresando a la universidad, ¿ya? Te saluda nuevamente el profesor Francisco Mendoza, Panchito Mendoza. Esta es Historia para Cachimbos y aquí estamos precisamente para ayudarte. Muchos éxitos. Nos vemos.